Hola chicas, bienvenidas a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un tulipán plano, ¿vale? Que como habéis visto en el vídeo, en la introducción, yo lo he puesto en una mesa. Se puede utilizar para decorar una mesa o como un presente o como un regalo de boda, en fin, para lo que vosotras queráis. Tenéis patrón gratis en la descripción del vídeo. Incluso he hecho lo que son las etiquetitas, por si no tenéis vosotros sellos. Aparte de este, he hecho otra idea de otro color, ¿vale? Que podéis utilizar pues telas de colores así más fuertes, y este os valdría pues para decorar una mesa en Pascua para niños, no sé, una merienda, otra versión. Los materiales que vamos a utilizar son una luneta con un estampado floral, en mi caso, un lino para hacer lo que es el tallito, fieltro, que ya lo tengo aquí preparado, medio recortado, unos palitos de brochetas, una cuerda rústica, unos cartoncitos para hacer las etiquetas, una perforadora y si tenéis troqueladoras con formitas, mejor que mejor. Ya con los patrones recortados vamos a marcarlo en la tela. Ahora vamos a recortar por el filito una de las piezas, la otra vamos a hacer simplemente un rectángulo. El fieltro igual, este lo tengo yo un poco cortadito, pero en realidad no hacía falta. Tiene que ser más grande la de abajo que la de arriba. Y en lo que es la flor del tulipán lo mismo. Un rectángulo y cortamos lo que es una de las partes perfecta y lo otro pues simplemente un rectángulo que vamos a poner así. Vamos a cortar. Ahora lo que vamos a hacer es el contorno del dibujo, tanto el tulipán, ¿veis? Todo esto son pespuntes, como lo que es la hojita, para que se quede este efecto. Ya tenemos marcadito lo que es todo el contorno del tulipán. Bueno, aquí no lo he marcado porque en realidad no hace falta, pero bueno, esta zona sí, ¿vale? Vamos a pasar un pespunte con la máquina solamente a esta capa sin que tenga la de abajo. ¿Por qué? Porque como tenemos que meter el palo, digamos que este tramito de aquí, de aquí a aquí, hay que coserlo antes para que se vea cosido, pero que pueda entrar el palito, ¿vale? Vamos a hacer este tramo, en el que vamos a hacer un pespuntito pequeño. Y en el tulipán vamos a hacer este tramo, como de aquí a aquí, esta rayita, precisamente también para poder meter el palo. Para la que tenga esta máquina voy a poner la puntada 01, que es esta, que lo que hace es que repite la puntada varias veces. Ya hemos hecho este pespuntito, ¿vale? Para la entrada del palo. Y ahora sería el momento de ponerlo aquí. Ponemos ahí, como sabemos que nos sobra por todas partes, pues no vamos a tener ningún problema. Ponemos alfileres y aquí lo mismo. Hemos cosido por aquí y ahora vamos a poner un par de alfileres. Y vamos a pasar todos los pespuntes restantes. ¿Habéis visto la patilla transparente? Que prácticamente siempre trabajo con ella porque eso es lo mejor. Pues te facilita mucho el trabajo porque vas por la línea y la estás viendo en todo momento. Y para estas cosas de contorno con precisión es lo mejor. La tenéis en la página web.
Bueno, chicas, así ha quedado el tulipán. No me digáis que no es fino y bonito. Es súper chuli. Bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí, que hayáis disfrutado tanto o más que yo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.